Buenas noches a todos mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Donde quiera que ustedes estén, reciban un fuerte abrazo, reciban mil bendiciones de parte del Señor. Gracias por acompañarme en este tiempo en que vamos a dedicarlo a lo único que es importante, a estudiar la palabra que da vida. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, este tiempo precioso, Padre, y también ponemos las necesidades de cada uno, Señor, de toda la humanidad, Padre, porque no haya quien no necesite de ti. Padre, hoy te clamamos por aquellas personas que no tienen techo, Padre, por aquellas personas que no tienen alimento, por aquellas personas que no tienen esperanza, por aquellas personas que no te conocen, por aquellas personas que tienen alguna enfermedad, por aquellas personas que tienen COVID, por aquellos que están llorando la muerte de un ser querido, por aquellos que están pasando tribulación y angustia. Hoy te clamamos, Señor, envía ayuda del cielo. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Señor, hoy estamos clamando a ti en el nombre de Jesús, en cumplimiento de tu promesa que dice, todo lo que quieras pedir, pídelo al Padre en mi nombre y yo lo haré. Hoy intercedemos por cada uno de aquellos que necesita de ti. Intercedemos por nosotros mismos, Señor, y reconocemos que lejos de ti nada podemos hacer. Hoy el nombre del estudio es Y Jesús viendo la fe de ellos. Hoy vamos a estudiar Marcos 2 e iniciamos este estudio poniéndolo en tus manos, Padre bueno, orando, Señor, como tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase Señor tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a aquellos que nos deben. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y dice en el pasaje, porque si perdonase a los hombres sus ofensas, Dios también perdonará las vuestras. Entonces, condición para perdonar, perdón, para ser perdonado, perdonar nosotros primero. Entonces, Señor, que en nosotros no haya ningún rencor, ninguna raíz de amargura, porque entiende una cosa, la lucha no es contra su hermano, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales de maldad. Mire, este mundo, como yo siempre le digo, le pertenece a Satanás y Satanás está tratando de llevarse a todo el que pueda con él. Yo siempre le pongo el ejemplo de cuando empezó el SIDA. Cuando la gente se sentía que estaba infectada y en ese momento se pensaba que era una enfermedad mortal, ahora ya tiene tratamiento, decía, no, como me lo hicieron a mí, yo no me voy solo. Es más, había una historia muy triste de una chica que había cumplido 15 años y le habían mandado a un crucero de 15 años y allá conoció a un hombre muy buen mozo, tuvo relaciones con ella y le dijo, le regaló una cajita. Le dijo, no la abras sino hasta que llegues a tu casa y cuando llegó, le dijo, bienvenida al mundo del SIDA, vas a morir. Pero ¿sabe qué? Eso es una mentira. Porque ¿sabe qué? Si usted se acoge al plan de Dios, usted no va a morir, usted va a tener vida eterna y abundante, sin importar qué pase en este momento, sin importar que en este momento de pronto ahora mismo tengamos una enfermedad. Yo oro por esta persona, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, perdón, que tiene cálculos en los riñones y que ahora mismo está orando y está pasando por una depresión y está pensando en suicidarse. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu de muerte, todo espíritu maldito que quiere que usted se pierda como él. Las tinieblas retroceden ante la luz y ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, porque en el nombre de Jesús hay autoridad y hay poder, iglesia. Nosotros tenemos toda autoridad sobre toda fuerza del enemigo, porque al Señor Jesús nos las delegó. Entonces, sin temor, ore por su familiar, ore por los enfermos, ore que el Señor Jesús va a respaldarlo con milagros, señales y prodigios. Ahora mismo sea sano, sea salvo en el nombre de Jesús. Créale a su nombre. Precisamente la enseñanza de hoy, el estudio de hoy se trata de la fe. ¿Qué es la fe? Dice en Hebreos 1, 11:1, perdón,
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted tiene certeza de que usted está esperando un reino, de que el Señor Jesús va a volver por su iglesia. Usted está convencido de lo que no ve. ¿Qué es lo que no ve? La palabra de Dios. No se ve. Pero por esa palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y por esa palabra, ahora mismo ese milagro fue hecho en sus vidas. Y usted va a dar testimonio de que Dios hizo ese milagro. Porque aunque no todos los milagros no son garantías de que vengan de Dios, pero usted va a poder sentir la vida en su espíritu, usted va a poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de las circunstancias, porque usted tiene certeza en quien ha creído y tiene convicción de que esa palabra que el Señor Jesús nos dejó tiene la autoridad y el poder. Entonces vamos un momento al tema del estudio, que es Marcos 2. Dice: cuando entró otra vez a Capernaum después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Acudieron a él de manera que ya no cabían ni ante la puerta y les hablaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por 4. Y como no podían acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde Jesús estaba y después de hacer una abertura, bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Usted se imagina en esta escena, no había seguridad social, no había médicos, Jesús sanaba todas las enfermedades, por eso tenía compasión de las personas. Y a todo el que llega a los pies de Jesús, créame, Jesús lo sana. Jesús responde. Jesús no es sordo para no estar escuchando ahora su súplica ni estar viendo su aflicción. Jesús es un Dios misericordioso. Él tiene un corazón para nuestro estado de miseria. Jesús se duele con usted. Jesús está acompañándolo ahí donde usted está, así sea en el hospital, donde usted está solo, encerrado en su cuarto, quizás llorando para que nadie lo vea por la situación económica. Tal vez usted sea un padre, cabeza de familia. Sepa, Jesús no lo ha abandonado. Entonces, ellos hicieron lo imposible. Cogieron y quitaron el techo y bajaron al paralítico. ¿Y Jesús de quién vio la fe? La fe de ellos, la fe de los 4, ni siquiera la fe del paralítico. Los 4 amigos estaban seguros que si ellos llegaban a su amigo ante el Señor, ante ese Dios que se había hecho carne, porque habían creído que por lo menos que las obras que él hacía lo representaba, él iba a ser sano. Y Jesús se asombra, imagínense, o sea, había una multitud, o sea, no podía entrar, ellos se las ingeniaron, pero nosotros queremos vivir una vida de fe esperando que todo nos caiga del cielo. Sí, las cosas caen del cielo, pero ¿sabe qué? Hay que buscarlas, hay que esforzarse. ¿Se acuerdan de esa parábola donde el Señor Jesús dice: ¿a qué compararé a quién compararé? Lo compararé a ustedes, a los que oyen y hacen, los compararé a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. La gente piensa que la roca es Jesucristo en este pedazo. No, no. La roca es aquellos que oyen y hacen. A esos llama Señor Jesús sensato. Y llama insensato al que oye y no hace y pretende edificar su casa sobre vanidades, sobre arena, sobre cosas del mundo. Y mire que a las 2 casas les vienen vientos, tempestades y dieron con fuerza. Pero ¿sabe qué? El que hace la voluntad de Dios, esa casa no cayó. Pero el otro ¿qué? Sufrió pérdidas porque edificó su fe nada más en oír, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra, pero el Señor nos ha mandado a ser obreros y le dice a sus discípulos: miren, la mies está madura, pero los obreros son pocos. Rogad al dueño de la mies para que envíe más obreros. Y yo espero que hoy se estén levantando obreros en el espíritu. Se estén levantando gente que se esté inquietando por conocer quién es este Dios tan maravilloso. Quién es este Dios que es capaz de ver mi corazón, de saber mis circunstancias y encima regalarme vida eterna y sanarme. Que el Señor nos promete aquí las cosas de este mundo. Eso sí, con persecución. Y después la vida eterna. El Señor le promete acompañarlo, pelear por usted las batallas, defender
defenderlo. Dice en el Salmo, no sé qué Salmo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Cuando mis enemigos se juntaron contra mí para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Usted cree que esto es verdad? Claro que es verdad, pero usted tiene que hacer, usted tiene que ser ese hacedor, ser ese hijo del que Dios se siente orgulloso. Dígame, cuando su hijo se gradúa, uno siente los méritos como propios, uno se toma con el cartón, sobre todo cuando las mamás, estaba oyendo el testimonio de Rubén Blades, el cantante de salsa, que él decía que él había sido el único profesional de su familia y que su mamá había hecho tanto esfuerzo para que él fuera abogado y que, claro, él después se dedicó a ser cantante porque se formó la revolución en Panamá y la mamá lo sacó de ahí, pero ese día del grado, él dice que él no cambiaba esa alegría por nada, o sea, toda la familia orgullosa. Usted se imagina lo orgulloso que está su padre de usted cuando usted obedece, cuando dice, uy, por fin mi hijo llegó a casa. ¿Te acuerdas de la parábola del hijo pródigo? Que el hijo viene, uy, voy a donde mi papá y le voy a decir que ni siquiera soy digno de ser su hijo. El hombre se había gastado su herencia en la ramera, pero el papá apenas lo ve de lejos, sale corriendo y lo abraza, lo viste, le pone el anillo, hace fiesta. Mira, el Señor anhela que usted vuelva a Él. El Señor anhela que usted lo conozca. El Señor anhela que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces vamos a seguir con el estudio. Dice el Señor, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas que estaban sentados allí y razonaban en sus corazones, en otra parte dice que murmuraban, que cavilaban, ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino uno solo? Dios. De inmediato Jesús, dándose cuenta en su espíritu, ¿dónde se dio cuenta Dios? En su espíritu, de que razonaban así dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué razonan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y enseguida tomó su camilla y salió en presencia de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Decirle levántate y anda o decirle tus pecados te son perdonados. Pues sepa que lo más difícil es decir tus pecados te son perdonados, pero con autoridad. Ahora yo le pregunto una cosa a usted. ¿Usted cree que sus pecados han sido perdonados? ¿Usted cree que la sangre de Jesús fue suficiente para pagar por sus pecados? No importa lo que hayan sido. No importa que usted haya sido el peor ladrón, el peor narcotraficante, el peor lo que sea. ¿Usted cree que la sangre de Jesús fue capaz o fue suficiente para perdonar su pecado? Pues si no lo cree, hoy créalo de todo corazón. Yo le voy a contar dos historias aquí pequeñitas. La primera, me las contaron, pero son de buena fuente, que había un narcotraficante que pertenecía al M15 en México. El hombre había tenido, mejor dicho, toda la autoridad del mundo, todo el dinero del mundo, había matado, había hecho, y el hombre lo habían puesto en extradición y estaba preso en Estados Unidos. Le habían condenado creo que a 35 años de cárcel, y el hombre dentro de la cárcel conoce la palabra de Dios, se arrepiente, se vuelve cristiano, y en 5 años le fue condonada de deuda. Y el hombre viene y se va a un pueblito por allá lejano, creo que se vuelve pastor, pero llegan estos malvados del M15 y le dicen, no, venga acá, venga para acá. Y entonces este hombre, como había tenido tanta influencia, dice, no, pues yo tengo permiso, y finalmente lo dejaron libre. Pero este hombre era más feliz así, siendo nadie. ¿Por qué? Porque ya había encontrado lo precioso.
¿Sabe que ya no necesitaba tanta cosa? Él decía, ¿sabe qué? Hay una alabanza muy bonita que dice, Jesucristo, basta. Usted todo lo que necesita tener en su vida es al Señor Jesús morando en su corazón. Y otra historia era de una mujer que ella tenía una clínica de abortos en Estados Unidos. ¿Sabes que allá el aborto es legal? Y esta mujer tenía muchísimo dinero y se había comprado una máquina, si no estoy mal, era colombiana y se había ido para allá, o perdón si tergiverso la historia, pero ese no es el punto. El punto es que ella tenía muchísimo dinero y llegó una mujer pobre a su establecimiento y pidiendo trabajo y ella la vio y, uy, y entonces le dijo que nada, que se fuera de ahí, la insultó y entonces la señora le dijo, ¿sabes qué? Cristo te ama. Y cuando esa mujer, dice ella misma en su testimonio, le dijo eso, ella le cogió con una furia y se saltó en la baranda de donde estaba y le dijo, inmunda, mejor dicho, y la echó. Pero esa palabra le quedó retumbando. Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Y no podía dormir, no podía, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Y entonces cuando otro día volvió la misma señora y le dijo, bruja, ¿qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Y entonces la señora le dijo, ¿sabes qué? Jesús te ama. Total, para no alargarle la historia, pues esta mujer se arrepintió de lo que estaba haciendo, porque lo que estaba haciendo era asesinar. Mire, nosotros no podemos validar el aborto, porque sabe que es un bebé indefenso y es una vida que viene de Dios, independientemente. Usted no es Dios para quitarle la vida a nadie, y muchísimo menos por sus calenturas. Si usted no quiere tener un hijo, mínimamente tome protección, mínimamente tome protección. Pero nosotros nos maravillamos de que exista vida en Marte, pero la que tenemos aquí en nuestros vientres, las mujeres, dejamos que no las mate. Es más, nosotros somos consentidoras del asesinato y a esta mujer le fueron abiertos los ojos de que eso era homicidio. Y de pronto lo que lo voy a decir a usted no le va a gustar, pero ¿sabe una cosa? La pastilla del día después también es homicidio. Y ni siquiera yo lo había entendido, yo lo hice. Y una amiga mía, Doris Janet Ricaurte, me hizo caer en cuenta de que eso era homicidio y a mí me tocó arrepentirme. ¿Por qué? Porque es que nosotros cometemos nuestro pecado y después al día siguiente me tomo la pastilla, se me suben las hormonas y yo voto ahí y yo no sé si ahí había vida. Yo no sé, pero Dios sí sabe, a lo mejor sí había vida. Entonces lo que te está cometiendo es una sinvergüenzura porque no quiere asumir las consecuencias de sus actos. Y usted prefiere coger a un indefenso y se llama buena o bueno, porque los hombres también practican esto y hacen que las mujeres hagan, y delante de Dios son culpables de asesinato, de homicidio. Sus manos están manchadas con sangre y con la sangre de sus hijos. Imagínense. Pero ¿sabe qué? No importa. Si usted llega donde Dios, Dios lo perdona. Así como me perdonó a mí. Entonces, ¿qué es lo importante? Que usted crea. Mira, hay dos maneras de asombrar al Señor, o con su fe o con su incredulidad. Y hoy vamos a ver ejemplos de eso. Acabamos de ver la fe del paralítico, ¿cierto? De los amigos del paralítico y el paralítico. Entonces el Señor les pregunta, volvamos al texto, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y toma tu lecho y anda. Porque déjeme decirle, los magos hacen unas cosas que uno se queda como que, wow, ¿cómo hizo eso? ¿Se acuerdan de David Copperfield que desaparecía la Estatua de la Libertad y todo ese cuento? Pero eso no, si no son trucos baratos, pero la verdadera vida y el verdadero perdón provienen del Señor Jesucristo y eso es la autoridad. Pero el Señor dice, para que sepan que yo tengo autoridad, también levántate, toma tu lecho y anda. Y así ocurrió, porque todo lo que sale de la palabra de la boca de Dios es verdad. Así sea que sea verdad, a usted no le guste, a usted no le agrade. Yo siempre le digo, pelee con Dios, porque escrito está. Entonces, dice, nos vamos un momentico a Mateo 8 y vamos aquí en el versículo 5. Cuando Jesús entró en Cafarnaúm,
vino él un centurión y le rogó. Un centurión era un soldado romano. Y le rogó diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Y le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado será sanado, porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este, ve, él va. Y si digo a otro, ven, él viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Y cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno de Israel. Imagínense este extranjero, sería más fe. Y dice, y les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ven, y como creíste que se ha hecho, y su criado fue sanado en aquella hora. Entonces, ¿qué hizo la diferencia? La fe del centurión. Mire, el centurión estaba seguro que el Señor Jesucristo tenía la autoridad, solamente con decir una palabra. Decía, de nada más mande. Así como acabamos de orar en el principio, en el nombre de Jesús. Claro que en el nombre de Jesús hay autoridad, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Si usted la cree o no cree. Y de pecado, porque no creen en mí. Entonces ahora vámonos a otra parte. Vámonos a Mateo 15 y vámonos a la mujer sirofenicia. Mire que estamos hablando de gente que no pertenecían al pueblo de Israel. Dice la mujer extranjera. Cuando Jesús salió de allí, se fue a las regiones de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. O sea, y no me hable de demonios, no sea fanático. La palabra lo dice. Pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo, despídela, pues grita tras nosotros. ¿Será que nosotros, su iglesia, ahora mismo estamos diciendo, ¿sabes qué? Chao con ese. Chao, me molesta. Señor, echa este afuera. Este no es digno de pertenecer a la iglesia de los santos. Ay. Se dice. Y respondiendo dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciéndole, Señor, socórreme. No es bueno, él le respondió diciendo, no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres, y su hija fue sana desde aquella hora. Entonces, mire que Jesús no se la pone fácil a esta mujer. Y le dice, mira, ¿sabes qué? Usted es un perro, yo no he sido, todavía no es tu tiempo, pero usted puede arrebatarle milagros al Señor Jesús. Usted lo puede hacer con su fe. Él le dice, grande es tu fe, sea como tú dices, el Señor incluso la insulta. Y otros dirían, ay no, yo me voy de aquí porque yo oí a alguien que dijo que si iba a la iglesia porque en la iglesia había muchos pecadores. Por favor, ¿usted en qué mundo vive? Vivimos en un mundo que es de Satanás. Todos, absolutamente todos, pecamos. Y quien dice que no peca, se ha hallado mentiroso y Dios verás. Todos pecamos, pero nosotros, los que somos hijos, nos acogemos al perdón del Señor Jesús, de su sangre, y por fe creemos que nuestros pecados ya han sido perdonados, no que van a ser perdonados, que ya han sido perdonados, porque el Señor prometió que por torpe que seamos no nos saldríamos del camino, pero usted tiene que permanecer en ese camino, usted tiene que permanecer creyendo, porque uno llega donde dice, ay Señor, yo como hice semejante embarrada, papá, perdóname, yo no quería, pero ¿y usted cree que su papá no lo va a recibir y le va a decir, hijo, tranquilo, venga, todo bien? Papá, me tiré el semestre. ¿Su papá qué lo va a matar? Puede que se ponga bravo, pues los de aquí de la tierra, y lo discipline.
Pero su padre de amor ni siquiera lo juzga, siempre lo va a recibir con amor y le va a decir, venga, 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 yo lo amo, usted es creación de mis manos, yo quiero compartir la herencia contigo. Y nosotros de tontos nos excluimos de eso. Nosotros solos somos los que nos echamos fuera. ¿Por qué? Por nuestra falta de fe. Entonces ahora nos vamos a Lucas 17, del 11 en adelante. Y aconteció que yendo a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Y cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz y se postró sobre sus rostros a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano, o sea que no era del pueblo judío. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Se da cuenta que Dios actúa de manera diferente para darnos a cada quien las cosas. Mire, parece loco, pero obedezca a Dios y Dios se va a glorificar en su vida. A esto no lo sanó inmediatamente, como a uno que le dijo, sí, quiero ser sano. Entonces le dice, ¿sabe qué? Vayan y muéstrense al sacerdote por el milagro. Y mientras ellos obedecían, se dio el milagro. Y aprovecho y les cuento la historia de Naamán, creo que era un hombre, un general, pero él tenía lepra. Él tenía lepra y entonces uno de los siervos, que era del pueblo de Israel, le dijo, mira, ya hay un profeta que quita la lepra. Y entonces el hombre viene cargado de regalos, de oro, de plata, se pega el viaje, no era un viaje de aquí a, qué sé yo, a Santa Mónica, a Basurto, no, era el viaje de meses caminando y cuando llega, el profeta ni siquiera deja que llegue a la casa, sino que le va y le manda al siervo y le dice, ¿sabe qué? Métase ahí ese río, al Jordán creo que es, y báñese 7 veces, y su lepra le va a ser quitada. Y entonces este hombre se pone furioso y dice, no, pero ¿cómo así que en mi tierra hay ríos mejores que me van a mandar a este riachuelo todo inmundo? ¿Qué me voy a yo a meter ahí? No, 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 no. Y entonces la sierva le dijo, pero si ya se vino hasta acá, pues ¿qué le cuesta? Métase. Y entonces el hombre viene, se mete 7 veces en el río y cuando sale limpio de la lepra. Y entonces quiere dar los tesoros al profeta y el profeta le dice que no los acepta. Pero el siervo de vivo, de avispado, yo creo que está la cultura terrible que nos han enseñado, viene y se devuelve después de que le dice que no, dice, no, 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 mi señor, si quiere los tesoros. Y él le entrega los tesoros al siervo. Y el profeta se da cuenta y le dice, ¿sabes qué? Ahora la lepra que él tenía te cae sobre ti. Imagínese, imagínese que usted no se puede burlar de Dios. Usted no se puede burlar de Dios. Dios es un Dios justo. A Dios no se le puede sobornar. A Dios no se le puede mentir. A Dios no se le puede venir con carita de santo, de hipócrita, como le dice él, y pretender que Dios le recompense una fe falsa. Así no funciona el Señor. Entonces, sigamos leyendo, mire. No, estos fueron sanados. ¿Y cuánta gente no recibe milagros y se olvida de Dios? Se olvida de Dios. Yo conozco personas que en momentos de aflicción se olvidan de Dios. Mejor dicho, se acuerdan de Dios y una vez que es sacado del momento, ni me acuerdo. Y con mucho pesar tengo que decir que mi hermana es una de ellas. Mi hermana cuando llegó a Estados Unidos tenía una situación como llegan todos los colombianos, difícil. Pues ella es médico y le tocó hacer todos los exámenes y homologar. Y cuando ella estaba en esa situación difícil, ella se arrodillaba y le oraba a Dios y le decía, Señor, ayúdame, Señor, esto, Señor, Señor.
Es más, ella fue la que me llevó por primera vez a una iglesia cristiana. Tania, a ti te estoy hablando. ¿Y sabe qué pasó cuando Dios le concedió lo que quiso? Se olvidó de Dios. Se olvidó de Dios. Y ahora, aunque ella se llama cristiana, no hay Dios en ninguno de sus caminos. Y yo le ruego a Dios todos los días para que le abra los ojos, porque ella es mi carne, mi sangre, y yo la amo, yo no quiero que ella se pierda, y muchísimo menos por añadiduras, que no nos coja la muerte en este estado, creyéndole a Satanás. Mire, no se vaya tras la bendición, no convierta lo que Dios le dio de bendición para maldecirse. Y yo creo que queda tiempo, miren, y yo le hablo también de mi amigo Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción, ¿se acuerdan de él? Gustavo era abogado, muy buen abogado. Y resulta que ya no le bastaba vivir como vivimos todos, entonces ya quería avaricias y se metió en los altos círculos del gobierno y entonces viene y cayó y lo extraditaron. Lo extraditaron y le dieron 30 años de extradición, no le valieron el acuerdo con la fiscalía. Y entonces, ¿qué? Ni abogado, ni plata, destruyó su familia. Y yo lo veía cuando lo sacaban en el noticiero así con cadenas, con casco. Yo no veía al miserable y a todo el mundo apuntando. Yo veía a mi compañero. Yo veía al muchacho de pueblo, al muchacho limpio. Y yo lo oraba todos los días, Señor, dale una oportunidad, dale una oportunidad. ¿Y sabe qué? Él volvió. Él volvió aquí a Colombia. Yo espero que Dios le esté dando la oportunidad y que él no se olvide de que Dios fue el que le dio esa oportunidad. Para Dios no existen imposibles y para Dios no existe el pecadómetro que tenemos cada uno de nosotros. Pecado es pecado, el pecado es lo que lo aparta de Dios. Así que no se crea santo, no, 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 no. O sea, cuando usted esté seguro de que usted está haciendo bien la obra, bueno, listo, tenga que gloriarse de sí mismo, pero no se crea el cuento de que ya yo me la sé toda porque ahí sí perdió el año. Se cae porque se cae. Cuando usted empieza a depender de otra cosa que no sea de Dios, que se cae. Y usted se puede estar echando la mentira del mundo como los fariseos, creyéndose bueno. No sé si por aquí está la parábola del fariseo que él está orando. Señor, gracias porque yo no soy como ese pecador impío. Yo ayuno, yo doy diezmos, yo esto, y dice la palabra que oraba consigo mismo. En cambio el otro, que era un publicano, ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza y decía, sé propicio a mí, pecador. Y dice el Señor Jesús que descendió justificado el otro, pero el otro no. El fariseo no. Si usted se empieza, cree la gran cosa, si usted cree que usted puede engañar a Dios con una vida de fe tibia, sepa que no lo sorprenda la muerte en ese estado, que no lo sorprenda la muerte en ese estado de tibieza, porque ¿sabe qué? Usted va a ser vomitado, el Señor se lo está advirtiendo una y otra vez. No tenemos excusa. Entonces dice en Mateo 13, dice, en el versículo 53 al 58. Aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, partió de allí. A ver, ¿qué parábola estaba diciendo? Parábola del tesoro, la perla y la red. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que un hombre descubrió y luego escondió. Y con regocijo va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Además, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba perlas finas y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y juntó toda clase de peces. Y cuando estuvo llena, la sacaron a la playa, se sentaron, recogieron lo bueno en cesta y echaron fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allá ya habrá llanto y crujir de dientes. ¿Han entendido estas cosas? Y ellos le dijeron, sí. Él les dijo, por eso todo escribe instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. El Señor se estaba refiriendo a la escritura y se está diciendo, ¿sabe que si ustedes ya encontraron lo valioso, dejen todo,
Dejen todo por lo que en realidad tengan precio. No es como este comerciante que vendió todo porque ya había encontrado lo precioso. Pues créame, si usted encontró a Jesús en su vida, ya, qué va al otro ni qué va al otro. El que coma de mi carne y beba de mi sangre no tendrá hambre ni sed jamás. Su Dios va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo y lo va a sacar en victoria y usted va a ser prosperado, así como prospera su espíritu. Imagínense, ¿quién funda una empresa con la idea de que no crezca nunca? Nadie. Todo el mundo que empieza una empresa espera que eso dé fruto, que sea la herencia de sus hijos, que sea próspera. Pero no somos así en la vida de fe. Nosotros conocemos a Jesús y nos quedamos ahí. Ah, bueno, sí, chévere. Jesús vino, nos salvó, sí. Alabaré, 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 alabaré. Y salimos exactamente igual. ¿Por qué? Porque no creímos. Entonces dice en el Mateo 13, el versículo 53 al 58, aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, y estos habían dicho, entendieron que así va a ser el fin del mundo, que el Señor va a separar lo bueno de lo malo. Entonces dice, vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga, de manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Porque la gente para criticar el búsquenla. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Se da cuenta que el Señor sí tenía hermanos y hermanas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde después le vienen a él todas estas cosas? O sea que la Virgen María no se quedó siempre virgen, ella tuvo un hogar normal. Es más, los hermanos no creían que él estaba en sí, decían que Jesús estaba loco. Se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, ¿qué fue lo que impidió que Jesús hiciera milagros? La incredulidad de ellos. ¿Entiende usted que por su fe usted puede sorprender a Jesús? O por tu fe el Señor puede decir, no puedo creerlo. No puedo creer que yo di la vida por ti, Luz Betty, y tú estás tan indiferente. No puedo creer que di la vida por ti, Manuel, y tú ni siquiera me reconozcas, que tú ni me honres. Yo no puedo creer, Sandra, que yo haya hecho tantos milagros en tu vida y te haya sostenido hasta el día de hoy, y tú ni siquiera reconozcas que yo soy Dios. ¿Y tú piensas que yo me voy a conformar con una vida tibia? Yo no puedo creer que yo he hecho por ti, Juan, Sebastián, Marina, Carlos, como usted se llame. Jesús derramó la sangre y su vida en la cruz por usted, lo compró y le está advirtiendo que Él es lo precioso y que va a llegar un tiempo en que se va a separar lo bueno de lo malo usted. Por eso Él dice, búsquenme mientras pueda ser hallado. Y nos da una advertencia cuando Él dice, porque es como un escriba que saca del tesoro cosas nuevas y cosas viejas, pues obvio el Antiguo Testamento también está dando testimonio de quién es Dios. Y Jesús nos viene a revelar las cosas nuevas, el nuevo pacto en su sangre, por el cual usted y yo podemos ser llamados hijos en cualquier momento, no importa cuán terrible haya sido su delito. No le crea el pecadómetro de la gente. No le crea si de pronto usted es homosexual, o si usted es un emborracho, o si usted es un drogadicto, o si usted es una prostituta, o si usted es lo que sea. Pecado es pecado para Dios. Y todos los pecados fueron perdonados en esa cruz. Yo siempre he dicho, pecado es lo que lo aparta de Dios. Toma una decisión, porque el Señor Jesús le manda a ser radical. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela, que es mejor que entres al cielo manco y no ser echado con el cuerpo entero en el infierno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácate, lo que es mejor entrarte tuerto que al reino de los cielos y no con los dos ojos ser echado al infierno. Ahora no se saque los ojos ni se corte la mano. El Señor le está diciendo, ¿sabe que si usted tiene que tomar una decisión radical en su vida y decidirse por mí, tómela, porque va a ser la mejor decisión que usted va a poder tomar. Si su problema es la fornicación, pues párelo y diga, Señor, te creo a ti, voy a edificar mi hogar. Cualquiera que sea su problema, créame, Cristo es la solución y Jesús lo ama. Pero nos hace una advertencia en Isaías 20. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce
por amargo. Aquí también hay una cantidad de ay. ¿Te acuerdas cuando el Señor empieza a decir, ay de ustedes? Ay, pues ahí también dice, ay de los que pervierten el derecho de los pobres. Ay de los que aceptan el salario, que le retienen el salario a los jornaleros. Ay de los que aceptan sobornos. Ay de... Y hay una lista. Mira, el mundo no ha cambiado para nada. Seguimos siendo egoístas, seguimos siendo mentirosos, seguimos siendo injustos y el Señor lo permite. Y dice, el que robe todavía. El que sea injusto, que sea injusto todavía, pero el que sea justo, justifíquese todavía. Sea santo todavía, porque usted no sabe ni el día ni la hora en que su Señor va a venir. Y él dice que va a ser como en los tiempos de Noé, que van a estar casándose, dándose en casamiento, haciendo negocios, pensando en el próximo candidato, en cómo tumbar el Senado, cuando llegará mi turno de la vacuna del COVID, cuando de repente va a llegar y ¡uf! Llegué como ladrón en la noche, como en los días de Noé, tal y como él lo prometió. No dude, la palabra de Dios es verdad. Entonces dice, aquí en Juan 18, perdón, en Lucas 17, versículo 18, capítulo 18, dice, también le refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Usted entiende que la vida de un cristiano es la oración? ¿Es la comunicación con su Padre todo el tiempo? Si usted no está en comunión con Dios, en comunicación con Dios, pues el enemigo se lo va a llevar por delante. Como estuvimos hablando ayer, él no está jugando pasito. Mire, él sabe cuáles son las heridas de su alma. Yo siempre digo, el precio que cueste su alma, ese se le va a pagar. ¿Qué necesita para perderse? ¿Una finca? ¿Qué necesita para perderse? ¿Un trabajo cómodo? ¿Qué necesita para perderse? ¿Una moza? ¿Qué necesita para perderse? ¿Qué necesita? Lo que usted necesite se le dará. Hay gente que lo pierde las deudas, hay gente que lo pierde los quebrantos de corazón, hay gente que lo pierde los resentimientos, hay gente que lo pierde su religión, hay gente que lo pierde su orgullo, hay gente que lo pervierte el dinero, hay gente que lo pervierte el hambre, hay gente, mejor dicho, cualquier cosa. Y si no, dígame entonces por qué los famosos se terminan suicidando. Lo tienen todo, aparentemente lo tienen todo. Es más, yo estaba viendo el otro día el testimonio de Ricardo Montaner, que él decía que él llegaba a los estadios, pero cuando llegaba al hotel estaba tan solo. Y entonces él conoció al Señor ahí. Mire, usted puede, o de Justin Bieber. Él tenía todo, mire, a esa corta edad ya la vida no le sabía nada, porque si quería una casa, bueno, me la compro, si quería esto, me lo compro, o sea, ya el dinero ya. ¿Ya qué? Y él estaba pensando en suicidarse, porque el precio que cueste su alma se le va a pagar. Afortunadamente él encontró a Jesús también. Entonces dice, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, no se canse de orar. Su padre lo está escuchando, lo que pasa es que su padre tiene un tiempo para todas las cosas. No se afane que para Dios 1000 años son como un día y un día son como 1000 años, pero Dios en control. Jesús en control, no se lo olvide. Y dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ya tenía el juez hasta aquí. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche y se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Hallará fe en la tierra? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta. ¿Será que usted será capaz de perseverar hasta el fin? ¿O usted de esos que son como el alcacerse? Bendito sea el Señor porque me dio lo que yo quería. Y cuando no le da lo que quiere, pues también bendito sea el Señor. Porque Dios en su infinita bondad sabe lo que a usted le conviene. No sea tonto, su papá sabe más que usted.
Y el Señor dice, mire, si esto hace el hombre de la tierra, ¿cuánto más no hará por ustedes, hombres de poca fe? ¿Se acuerda que cuando los discípulos llegan y le dicen, Señor, aumentanos la fe? Y él le dice, ¿sabe que si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, ustedes le podrían decir a ese sicomoro, quítate de aquí y échate al mar, y él obedecería? Pero qué fe les voy a aumentar si usted no tiene ninguna. Y nosotros cantamos, si tuviera fe como un granito de mostaza. Pero es que no tenemos fe. Entiende que el Señor no haya fe en nosotros y que por esa falta de fe es que Dios no se manifiesta en su vida, porque usted no ha creído, porque usted no ha creído a la palabra, porque usted no tiene la certeza y la convicción de que ese Dios del cielo es su Padre que perdonó absolutamente todos sus pecados y que tiene control de su vida, de cada paso, de cada circunstancia, y que está poniendo el universo entero a su favor para que usted sea salvo y esté donde él esté y usted reciba herencia. Yo espero que en esta noche este entendimiento nos sea abierto por el Espíritu Santo, porque el Señor a eso vino, a buscar a lo que se había perdido, a rescatarlo. No se sienta avergonzado de acercarse al Padre. El poder de la sangre del Señor tiene el poder para lavarlo, para limpiarlo, para salvarlo, para darle herencia, para cubrirlo con esas vestiduras de salvación. No espere que muera y se descubra la vergüenza de su desnudez, porque no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todo el mundo dice, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Qué será que Dios quiere para mi vida? Pues la voluntad de Dios está en Juan 6, versículo 46. Déjame un momentico aquí, Juan 6. Y dice, en versículo 40, así que deje de estar bobeando de cuál es la voluntad de Dios. Su voluntad es una cosa, usted con su vida puede hacer lo que quiera, ojalá decida invertirla en el reino de los cielos, pero dice en Juan 6, versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y bueno, y pasémoslo al 46. A ver. Yo soy el pan de vida. Bueno, el Señor aquí dice, de cierto en el versículo 53, de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Está viviendo por Jesús? Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en las sinagogas, enseñando en Cafarnaúm. Entonces usted entiende en qué consiste la vida eterna, en cuál es la voluntad de Dios para su vida, en que usted crea y el Señor lo pueda hacer partícipe de su herencia y lo resucite en el día postero, que su nombre esté escrito en el libro de la vida, y no solamente el suyo, el de los que ama, y a todos al que usted le pueda arrebatar a Satanás, porque sabe que él ya fue vencido. Usted nada más tiene que llegar y arrebatar el botín. O yo deseo, iglesia de Jesús, que esta vida sea vida en su vida, que usted le crea al Señor y que lo asombre con su fe, que con su fe le arrebate milagros, que con su fe acorte los tiempos, que postrados delante de él usted pueda tener comunión con el único que lo ama, sin dobleces, sin hipocresías, que no está buscando engañarlo ni sacarle provecho, el único que le quiere únicamente bendecir. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre nosotros. Que el Señor obre en nuestra vida, porque el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted no se preocupe, usted nada más dispóngase, que Dios se encarga del resto. Entonces, bendecida noche, feliz descanso.